Canal Enciclopedia. El prudente y severo comandante solo vivió 33 años, pero tuvo tiempo para crear el imperio más grande que el mundo ha llegado a conocer. Durante 11 años de guerra constante, no sufrió una sola derrota. Alejandro Magno de Macedonia fue el mayor conquistador de todos los tiempos. Alejandro era hijo del rey de Macedonia, Filipo II. Desde su niñez, los heroicos poemas de Homero eran las obras favoritas del heredero al trono. Alejandro consideraba a Aquiles, el héroe de la guerra de Troya, y a Hércules, el mítico atleta, como sus mayores ídolos. En aquel tiempo Macedonia se situaba al norte de Grecia. Su mayor aspiración era probar su conexión con la cultura griega. Desde los 13 años Alejandro fue educado por el excepcional filósofo griego Aristóteles. El filósofo instruyó al joven no solo ética y lógica, sino también fortaleza y capacidad de un autocontrol extremo. Alejandro pensaba que debía su vida a su padre y el deber de vivir con dignidad a su tutor Aristóteles. Tras el misterioso asesinato del rey Filipo II, el joven Alejandro, de tan solo 20 años, ascendió al trono. Tras haber reprimido la resistencia de los griegos de una forma severa, el joven rey destruyó la ciudad de Tebas. Después comenzó a preparar una campaña hacia el este. Alejandro luchaba para superar los logros de su padre y soñaba no solo con dominar el gran imperio persa, sino también con someter su autoridad a toda población conocida hasta ese momento. En el universo existen mundos innumerables y yo aún no he conquistado uno solo. En el año 334 a.C., a la cabeza de una armada de 40.000 hombres, Alejandro cruzó el Helesponto, ahora el estrecho de Dardanelos, y comenzó la guerra contra los persas. En la batalla del río Gránico y en la ciudad de Isos, la armada persa del rey Darío III no opuso demasiada resistencia. Los persas perdieron toda su flota y concedieron el Mediterráneo a los macedonios. Alejandro probó ser defensor de los soldados, se ocupaba de los heridos y ordenó liberar de todas las tasas a los parientes de los fallecidos. El historiador Plutarco escribió: cuando Alejandro fue en busca de la conquista de la ciudad fenicia de Tiro, los habitantes pensaban que la estatua de Apolo se uniría al bando enemigo. Los habitantes de Tiro ataron la estatua con cuerdas y la clavaron al pedestal, llamando a Apolo alejandrista. Pero a pesar de que la estatua permaneció fiel a sus habitantes, 7 meses después Alejandro conquistó la ciudad. Esta victoria le abrió el camino por el valle del Nilo. En gratitud por haber liberado a los egipcios de la soberanía de los persas, con tan solo 24 años, Alejandro fue proclamado hijo del dios egipcio Amón. Tras conquistar el imperio persa, Alejandro Magno penetró en Bactria y Sogdiana, ahora territorio de Afganistán y Asia Central. Pero para ser proclamado soberano de Asia, debía cumplir el oráculo de Gordión y desatar un nudo de un carro real. No se sabe si Alejandro desató el nudo pacientemente o si lo partió con su espada. En cualquier caso, la tormenta que siguió al hecho era un claro signo de que Zeus lo aprobaba. Para aumentar su autoridad en la tierra conquistada, Alejandro fundó más de 20 ciudades con fortalezas. Desde entonces, la historia de lugares como Herat y Kandahar en Afganistán y Alejandría en Egipto había comenzado. En 11 años de reinado, Alejandro había creado un gran imperio, desde India hasta Istria y desde los Balcanes hasta Egipto. Solamente el cansancio de sus soldados le hizo retroceder. El trayecto de India hasta Babilonia, capital del nuevo imperio, duró más de 2 años. Alejandro Magno reorganizó el imperio, ordenó que los guerreros persas formasen parte de su ejército e incluyó a persas en la nobleza, contrayendo matrimonio con Estateira, hija del rey persa Darío. En una ocasión, Alejandro organizó una gran ceremonia en la que soldados macedonios contrajeron simultáneamente matrimonio con mujeres persas. Además de su ambición, Alejandro quería que su grandeza fuese reconocida y ordenó construir templos en su honor, al igual que se hizo con su ídolo Hércules. El orador Demóstenes comentó mordazmente: «Esa joven ansia por los altares. Dejad que los construya, vaya nimiedad».
Pero cuando Alejandro quiso introducir la corte ceremonial persa en Grecia, los griegos se negaron a postrarse ante el gobernador. El rey castigó muy severamente a los insatisfechos. En una ocasión, Clito, quien había salvado la vida de Alejandro en la batalla de Gránico, dijo a Alejandro que su grandeza se debía solamente a las hazañas de los macedonios. Alejandro arrebató una lanza a un soldado y mató a su amigo. Alejandro Magno aspiraba a superar los logros de Hércules. Soñaba con dominar Arabia, el norte de África y navegar más allá del mar Mediterráneo. Pero sus planes no pudieron cumplirse. En junio del año 323 a.C., el gran comandante murió de malaria. El gran poder que él había creado parecía ser inestable y sus líderes militares lo dividieron. La cultura griega fue distribuida por Mesopotamia, Irán, Siria, Judea y Egipto. Alejandro Magno de Macedonia unió la civilización griega y el Oriente Medio y dio comienzo a la denominada época helénica. Canal Enciclopedia. Todo en este hombre era impresionante. Hasta su juventud fue inusual para un líder militar. Era un hombre frío, resuelto y decidido. Era un maestro en las artes bélicas y en idear tácticas originales. A pesar de que perdió la Segunda Guerra Púnica entre Cartago y Roma, el gran general cartaginés permanecería invencible en la memoria de las futuras generaciones. Nació en el año 246 a.C. en la familia del prominente militar y líder político cartaginés Amílcar Barca. El niño fue llamado Aníbal, que en púnico significa gracia de Baal. En esos tiempos, Cartago era un estado poderoso en el norte de África, pero el estado romano dificultaba el comercio marítimo en el Mediterráneo. Y el padre de Aníbal era un gran adversario de Roma. Según el historiador Tito Livio, Amílcar educó a sus hijos como leones en contra de Roma. Aníbal solo tenía 9 años cuando, durante el sacrificio a Júpiter, juró un odio eterno a Roma. Viajó con su padre a España, donde los nativos de Cartago esperaban poder levantar una barrera entre ellos y los romanos. Años más tarde, el joven se convirtió en el encargado de la caballería, y tras la muerte de su padre y de su hermano mayor, a los 25 años, Aníbal se convirtió en el comandante al mando de todas las tropas. El historiador Tito Livio escribió que Aníbal aguantaba el calor y el frío con la misma paciencia. No su placer, sino sus necesidades físicas eran las que determinaban lo que bebía o comía. En numerosas ocasiones se podía ver al comandante abrigarse con una manta y dormir en el suelo junto con sus soldados. Siempre era el primero en comenzar los enfrentamientos y el último en dejar el campo de batalla. En el año 219 a.C. atacó una ciudad española que guardaba alianza con Roma. Así comenzó la Segunda Guerra Púnica. La guerra fue nombrada de esta manera por el simple hecho de que a los cartagineses se les denominaba púnicos. En otoño del año 218 a.C., las tropas de Aníbal se dirigieron hacia los Alpes. El líder militar cartaginés quería llevar a cabo una estrategia que los romanos consideraban imposible. Quería atravesar las montañas más altas de Europa e invadir Italia por el norte. Cruzar los Alpes fue una tarea difícil que duró más de 2 semanas. Los caballos agujereaban las finas capas de hielo con sus patas y quedaban atrapados en la nieve continuamente. Muchos de los elefantes que acompañaban al ejército cayeron al abismo arrastrando a soldados con ellos. Entonces Aníbal se dirigió a sus soldados con estas palabras:
Estas montañas no son solo las paredes de Italia, también son las paredes de Roma. Si las atravesamos, nos aseguraremos la victoria. Aníbal perdió a la mitad de sus tropas, pero consiguió su objetivo y la armada cartaginense apareció repentinamente en el norte de Italia. Utilizando esta invasión inesperada, el general cartaginés consiguió que Roma se viera obligada a cambiar su estrategia repentinamente. Del ataque tendría que pasar a la defensa. La armada se encontraba en la localidad de Arezzo, situada en la carretera hacia Roma y el río Arno, en esos momentos inundado por las lluvias. Aníbal decidió no hacerse con la ciudad debido a la tormenta. Dirigió sus tropas a través de las pantanosas tierras, donde no había ni un ápice de tierras secas. Durante 4 días y 3 noches, los soldados caminaron con el agua hasta la cintura. Solamente podían descansar si se apoyaban en los cuerpos de los caballos muertos. Aníbal sufrió una infección ocular a causa del barro y pronto perdió la vista de un ojo. No obstante, los cartagineses se las arreglaron para rodear a su enemigo y abrirse camino hacia Roma. Cuando Aníbal ganó la batalla del lago Trasimeno, el pánico comenzó a apoderarse de Roma. Las palabras de Cicerón, Aníbal ante portas, es decir, Aníbal ante las puertas, se hicieron famosas. Entonces, el cauteloso líder militar Fabio Máximo trabajó en unas tácticas especiales para agotar a los cartagineses utilizando breves encuentros y largas marchas. Aún así, Aníbal era capaz de provocar al enemigo para que comenzara la batalla. En el año 216 a.C., en Apulia, en la ciudad de Canas, ahora el monte de Canas, comenzó la gran batalla. La armada del gran líder cartaginés consiguió derrotar a una armada romana que les duplicaba en número. El comandante Aníbal consiguió hacerse con la victoria de una de las batallas más conocidas de la historia antigua. Ya tenían vía libre para llegar a Roma, pero Aníbal no condujo a sus guerreros hacia la capital. Aníbal, puedes ganar, pero no puedes usar la victoria. En esos momentos, Escipión, un nuevo comandante romano, llevó a sus tropas a África, tierra natal de Aníbal. Los líderes cartagineses solicitaron la presencia inmediata de su mejor líder militar, capaz de vencer a los romanos en su propio terreno. A los 42 años de edad, Aníbal volvió a Cartago. Pero esta vez, la suerte militar se puso de parte de los romanos. En una batalla cerca de un pueblo llamado Zama, Aníbal sufrió su primera derrota. Cartago accedió a restablecer la paz bajo condiciones romanas y declaró a Aníbal como único culpable de las calamidades que había sufrido la ciudad. El ya antiguo comandante se vio obligado a huir. Firme al juramento que había realizado tantos años atrás, Aníbal continuó luchando contra los romanos, prestando sus servicios en la corte de Antíoco en Siria. Pero los romanos, para establecer la paz, pusieron como condición que Aníbal debería serles entregado. Aníbal, perseguido por sus enemigos y difamado por sus compatriotas, vivió el resto de sus días muy lejos de su país natal. Residió en Bitinia, Asia. Una mañana Aníbal fue informado de que su casa estaba rodeada de soldados. El comandante no quería que sus enemigos le capturasen con vida, así que se envenenó. Las victorias de Aníbal siempre perdurarán en la memoria de futuras generaciones. Canal Enciclopedia. Solamente se han obtenido datos ocasionales y es muy difícil restablecer una imagen de uno de los personajes más interesantes de la historia antigua. Era una persona con gran fuerza física, de fuerte espíritu y un carácter noble que se adecúa más a un heleno de buena educación que a un esclavo. Así es como la historia describe a Espartaco, líder de la más grandiosa rebelión contra la antigua República Romana. Al contrario de los conceptos establecidos, Espartaco nació como un hombre libre, no como un esclavo. Según algunas versiones históricas, Espartaco perteneció a una dinastía regente del reino del Bósforo. No obstante, es más probable que no fuera un noble, sino que proviniera de una familia de tracianos.
Espartaco fue obligado a servir al ejército romano. Desertó, pero fue capturado y designado a ser gladiador. En la arena su valentía y su manejo de la espada eran tan perfectas que Espartaco impresionó a miles de espectadores que aclamaban que su destreza se viera recompensada con la libertad. Sila, el dictador, accedió a otorgarle la libertad e incluso le convirtió en un ciudadano romano. Espartaco fue entrenado en la escuela de gladiadores perteneciente al Léntulo Batiato cerca de Capua. Tanto los esclavos como los gladiadores eran maltratados. Se les fustigaba, azotaba o encadenaba por la más insignificante falta. En el año 73 a.C., indignado con la brutalidad que regía en la escuela, Espartaco se convirtió en uno de los organizadores de una rebelión. Cerca de 200 gladiadores tomarían parte en la conspiración para llevar a cabo la rebelión. Pero su plan fue descubierto y solo 78 guerreros consiguieron salir de Capua. Los rebeldes se establecieron en el monte Vesubio y eligieron 3 líderes: Enomao, Criso y Espartaco. Este último había demostrado ser el más poderoso y tener las dotes de un buen guerrero y comandante. En un principio los romanos no dieron demasiada importancia a la rebelión, pero sus primeros intentos de capturar a los rebeldes fueron en vano. Las tropas de Espartaco no solamente habían vencido a los romanos, sino que se habían apoderado de numerosas armas romanas. Los romanos decidieron bloquear la única vía de escape del monte Vesubio. Clodio, el pretor romano, esperaba que el hambre forzara a los rebeldes a ceder. Pero Espartaco había ideado un plan. Siguiendo sus órdenes, los gladiadores entrelazaron sogas en las enredaderas del monte. Camuflados con la niebla de la mañana, los rebeldes descendieron del monte y atacaron a las tropas romanas por su retaguardia. Los legionarios fueron cogidos por sorpresa. Las victorias de Espartaco se expandían con mucha velocidad por todo el Imperio romano. Los seguidores de Espartaco fueron aumentando y esclavos, nuevos gladiadores y campesinos se sumaron a su ejército. Pero Espartaco era un guerrero con experiencia y sabía que vencer al gran imperio de Roma y a sus infinitas tropas era una tarea prácticamente imposible. Espartaco insistió en desplazar a sus tropas fuera de las fronteras italianas antes de que fuera demasiado tarde, pero los otros líderes de la rebelión no compartían su opinión y no solo deseaban continuar con la guerra, sino que querían dirigirse hacia Roma. Para una armada de esclavos, una acción así era equivalente a la muerte. Pero Espartaco decidió abandonar Italia y la mayoría de rebeldes siguieron sus pasos. Cerca de la ciudad de Módena, derrotó por completo al ejército de Casio. Parecía que el momento de abandonar la península estaba cada vez más cerca. No obstante, el entusiasmo de sus hombres por su última victoria y su continuo éxito militar hizo creer a Espartaco que quizás era invencible. Así que en vez de continuar con su plan inicial y abandonar la península, Espartaco y sus 120.000 hombres dieron media vuelta y se dirigieron hacia el sur. Espartaco decidió navegar hacia Sicilia, donde se encontraba el resto de los rebeldes. Los piratas de Cilicia habían prometido a Espartaco proporcionarles naves para cruzar el mar, pero fueron sobornados por los romanos y Espartaco no obtuvo los navíos prometidos. Las balsas construidas por los rebeldes fueron destruidas por una tormenta. La armada de Espartaco estaba atrapada entre el mar y las legiones del comandante romano Craso, que se aproximaba cada vez más. Craso construyó de mar a mar una línea fortificada de unos 60 kilómetros, compuesta de un amplio y profundo foso y una valla para atrapar a los rebeldes. Pero Espartaco ideó un plan para escapar de la emboscada del comandante romano. Durante una noche tormentosa, reunió todo el ganado que pudo, les puso antorchas en los cuernos y los arrojó hacia la valla. La última batalla de Espartaco y Craso sucedió en el año 71 a.C. en Apulia. Antes de la batalla, los guerreros de Espartaco le alcanzaron su caballo, pero este sacó su espada y mató al animal. En caso de la victoria lo tendré todo, y si nos derrotan, ya no necesitaré mi caballo. La decisiva batalla comenzó al amanecer y se convirtió en una sangrienta matanza hasta el anochecer. Espartaco luchó como un héroe ante un círculo de romanos que le rodeaban sin dejarle escapatoria. Fue herido de gravedad en uno de sus muslos, pero aún así continuó defendiéndose valientemente contra los atacantes romanos. Solo fue derrotado cuando una lanza atravesó su espalda.
La mayoría de sus guerreros perdieron la vida en esa última batalla. Aquellos que sobrevivieron sufrieron un arduo castigo. Los vencedores crucificaron a cerca de 6.000 cautivos en los senderos de Capua a Roma. Ese fue el angustioso final para una guerra de esclavos que duró cerca de 3 años. Han pasado más de 2000 años desde entonces. La historia no guarda ningún retrato de Espartaco ni ha recopilado más información sobre su vida. Aún así, la imagen del valeroso guerrero ha permanecido en la historia como un símbolo de coraje y de amor hacia la libertad. Y vive en la novela de Raffaello Giovanogli, en la película de Stanley Kubrick y en el ballet de Aran Khachaturian. Canal Enciclopedia. El poeta ruso Alexander Pushkin escribió en su poema Las noches egipcias: ¿Quién comenzará con esta propuesta apasionada? Mi amor está ahora en venta. Decidme, ¿quién comprará esta noche si el precio es su vida? Y ahí estaban los locos dispuestos a pasar una noche con la mujer que poseía la belleza de Helena, la pasión de Safo y el intelecto de Aspasia. Ella era la reina egipcia Cleopatra. Cleopatra. La reina Cleopatra VII era la hija del rey de Egipto Ptolomeo XII. Nació en el año 66 a.C. en Alejandría, el mayor centro cultural de la antigüedad clásica. Con 16 años, tras la muerte de su padre, siguiendo la tradición egipcia, se casó con su hermano de 13 años, Ptolomeo XIII, y comenzó a gobernar Egipto. A los 3 años de su reinado, su hermano y marido, aconsejado por su asesor Potinus, expulsó a su hermana del trono. Cleopatra tuvo que exiliarse a Siria, pero no perdió la esperanza de recobrar su autoridad y su belleza. A pesar de lo que cuenta la leyenda, Cleopatra no era una belleza. Tenía una gran nariz y un mentón alargado. Como dijo un historiador romano, escucharla hablar era un gran placer. Podía encantar a cualquier hombre con su voz y sus maneras, bien fuese poco apasionado o incluso el más anciano. Cleopatra hablaba 8 idiomas con fluidez. Adoraba la filosofía y la literatura y también tocaba varios instrumentos musicales. Poseía las ambiciones y las aspiraciones de poder de sus ancestros. En el año 47 a.C., el general romano Julio César llegó a Egipto. Para conseguir que el romano se pusiera de su lado, Cleopatra tenía que acceder al palacio alejandrino sin que nadie la viera. Se enrolló en una alfombra y uno de sus leales sirvientes consiguió llevarla a salvo hasta los aposentos de Julio César. El general de 60 años quedó fascinado. Gracias a su malicioso y astuto encanto femenino, se ganó el apoyo del poderoso romano, quien consiguió apaciguar la sed de sus enemigos y la devolvió al trono. Cleopatra y César hicieron un crucero por el Nilo que duró 2 meses, pero el deber solicitó que César volviera a Roma. Cleopatra tuvo un hijo de César, Cesarión. Cuando el niño cumplió 1 año, la reina llegó a Roma. César, un hombre ya de avanzada edad, se enamoró de la reina y de su hijo pequeño. Ignoraba a su verdadera esposa y, en honor a Cleopatra, mandó construir una estatua en el templo de Venus, la diosa del amor. Iba a declarar a Cesarión su sucesor cuando sus planes se torcieron por completo. En el año 44 a.C. fue víctima de una conspiración. Tras su muerte, la reina de Egipto volvió a su hogar, Egipto. Tras la muerte de Julio César, su sobrino Octavio Augusto y sus 2 comandantes, Marco Antonio y Lépido, se convirtieron en la autoridad romana. En el año 41 a.C., Marco Antonio viajó a Alejandría para apaciguar a los enemigos del Imperio Romano. Para la visita del mensajero, Cleopatra acomodó sus aposentos en honor a la diosa del amor Afrodita. A la hora de presentarse, la reina se comportó de una manera tosca y vulgar.
de forma obviamente intencionada, y cautivó al general. Su amor duró varios meses. E incluso cuando se separó de Cleopatra y se casó con Octavia, hermana de Octavio Augusto, Marco Antonio no podía olvidar a la sirena del Nilo. 4 años más tarde, solicitó la presencia de Cleopatra en Antioquía para desposarla. Cleopatra manipuló el amor de Marco Antonio de una forma extraordinaria e hizo realidad todos sus deseos. Su primer hijo fue nombrado corregente. Los 3 hijos que tuvo con Marco Antonio heredaron territorios que su padre había invadido. Su mayor competidora política, su hermana Arsinoe, fue asesinada. El perfil de Cleopatra aparecía en las monedas de la época y su nombre se grababa en las armaduras de los legionarios. El poder de Egipto se fortalecía en la cama nupcial de la reina, pero en el año 31 a.C., Octavio Augusto, el hermano de la primera esposa de Marco Antonio, declaraba la guerra a Cleopatra, y las dotes militares nunca fueron parte de la astucia de la reina. Se dio entonces la batalla decisiva de Accio, que fue un desastre para Marco Antonio y la flota de Cleopatra. Los romanos se alzaban con la victoria. Octavio quería tomar a la reina como prisionera para mostrar su superioridad, pero ella prefería acabar con su propia vida y empezó a probar varios venenos con sus esclavos con el fin de encontrar el más efectivo. A Cleopatra le era imposible volver a rescatar Egipto con sus dotes femeninas. La belleza de una reina de 39 años ya no fascinaría a Octavio. Además, en honor a su victoria, Octavio quería encadenarla a su cuadriga como si fuese una esclava. Finalmente, Cleopatra ordenó a sus esclavas que colocaran una cesta de frutas en sus aposentos. Dentro se escondía una serpiente egipcia llamada Aspis. Su mordedura garantizaba el rescate de la vergüenza, asegurando una muerte rápida e indolora. Octavio Augusto ordenó enterrar a Cleopatra en Egipto y él mismo se hizo cargo de todos los gastos. Egipto pasó a ser una provincia romana y Cesarión, el hijo de Cleopatra, murió estrangulado por orden del mismo Octavio. Una poderosa mujer intentó mantener el poder de Egipto durante toda su vida, pero lo perdió debido quizás a su ambición desmesurada. Canal Enciclopedia. Hace 2 siglos, un joven y ambicioso corso logró domar a la Francia revolucionaria como si de un caballo salvaje se tratase. Juntos realizaron extraordinarias hazañas. Pero el impetuoso jinete espoleó tanto al caballo que éste lo tiró antes de caer abatido. Ese joven era Napoleón Bonaparte. Año 1809, Viena. Napoleón tiene 40 años y regresa victorioso de otra batalla. Pero el invencible comandante está triste. Su mejor amigo, el mariscal Lannes, un hombre de su misma edad, muere en sus brazos. Él, quien siempre había dicho que el soldado que llega a los 30 años no es un buen soldado. Era la segunda vez que alguien veía llorar al gran emperador. 9 años atrás, las lágrimas habían aflorado a los ojos de Napoleón al perder en la batalla de Marengo a un amigo del alma, el general Desaix. Napoleón Bonaparte nació en el año 1769 en Ajaccio, Córcega, un año después de que los franceses ocuparan la isla. A los 9 años, el pequeño entró con una beca en la Escuela Militar de Brienne, Francia. En la escuela militar, Napoleón no congenió con sus compañeros que se mofaban de su corta estatura, su acento y su origen humilde. Pero el orgulloso corso sabía defenderse. En las peleas no tenía rival.
Una vez un profesor le preguntó: ¿quién eres? Y Napoleón, con solo 11 años, le respondió altivo: soy un hombre. Bonaparte era inteligente y poseía una memoria prodigiosa. Su resistencia y capacidad de trabajo eran pasmosas. Solía robarle horas al sueño para dedicarle tiempo a la lectura. A Napoleón le apasionaba el juego, sobre todo las cartas y demás clases de juegos de azar. El mal genio, el gusto por el riesgo y las ansias de ganar eran los rasgos más característicos de su personalidad. Napoleón creía tan fervientemente en su buena estrella que escribía la palabra suerte con mayúscula. Y la suerte no defraudó al joven corso. A los 24 años fue ascendido a general de brigada por méritos de guerra durante el sitio de Toulon. Y después de sofocar la insurrección monárquica en París, es nombrado general en jefe del ejército interior. Pero la tranquila vida de la capital no satisfacía a Napoleón. El beligerante corso solo era feliz en el campo de batalla. En el año 1796 se casó con la bella Josefina de Beauharnais y 2 días después del enlace partió hacia Italia como comandante del ejército francés. Durante esa campaña logró 6 victorias en 6 días. El joven general regresó de Italia siendo un héroe nacional, pero no iba a dormirse en los laureles y dirigió una nueva expedición, esta vez a Egipto. En aquella época, la Francia revolucionaria se ve inmersa en una crisis de poder. Y en el año 1799, Napoleón decide dejar a su ejército en Egipto y regresar a París. Encabeza un golpe de Estado que derroca al directorio, establece el consulado y es nombrado primer cónsul. 5 años después se proclama emperador. Durante la ceremonia, en un gesto cargado de simbolismo, Napoleón coge la corona de manos del Papa Pío VII y se la impone él mismo, como diciendo a todos: yo ostento el poder supremo. Las reformas políticas y económicas del emperador fueron muy bien recibidas por los franceses. Napoleón consiguió poner freno al terror revolucionario y propuso la idea de una Francia unida. A partir de aquel momento fue considerado el salvador del país. Pero Napoleón quería más. Soñaba con conquistar Inglaterra, el eterno rival de Francia. En el año 1806 decretó el asedio continental, prohibiendo el comercio con Gran Bretaña. Eso significaba el desastre económico para Inglaterra, pero para impedir el contrabando de mercancías inglesas, Napoleón tenía que controlar todas las costas europeas, lo que le llevó a invadir Italia, Portugal, España, Austria y Prusia. Puedo hacer lo que me venga en gana. Si es necesario, invadiré todo el continente para anexionarlo al Imperio francés, declaró confiado. Sin embargo, en el año 1812, Napoleón cometió un error fatal. La marcha rusa se saldó con una aplastante derrota del invencible ejército napoleónico. El 6 de abril del año 1814, tras la entrada de la coalición antifrancesa en París, Bonaparte abdicó y partió hacia su exilio en la pequeña isla de Elba. Un año más tarde, después de escapar de Elba, Napoleón regresó a París. La multitud entusiasmada lo llevó en brazos a su palacio, y Bonaparte derrotó a la coalición. Esta vez la suerte acompañó al emperador durante tan solo 100 días. Ese fue el período que logró conservar el poder. Tras ser derrotado en la batalla de Waterloo, se entregó prisionero a los británicos y fue enviado al exilio a la isla de Santa Helena. Allí Napoleón pasó los 6 últimos años de su vida. Falleció a causa de una grave enfermedad, mezquinamente humillado por sus carceleros. Napoleón Bonaparte no logró conservar el imperio que había creado, pero pasó a la historia como un gran hombre y un gran militar. Toda una época se bautizó en su honor. Sus batallas se incluyeron en los libros de texto militares y el Código Napoleónico sentó las bases de las democracias occidentales.
Canal Enciclopedia. Hace mucho, mucho tiempo, Britania estaba gobernada por el rey Uther Pendragon. Antes de morir, el monarca ordenó a su consejero, el mago Merlín, que eligiese un nuevo rey. El día de Navidad, Merlín reunió a todos los nobles caballeros del reino en la plaza principal de Londres y señaló una espada incrustada en una roca. En la empuñadura de la espada rezaba la siguiente inscripción: el hombre que consiga extraer la espada de la roca será el legítimo rey de Britania. Muchos caballeros probaron suerte, pero la espada no se movió un ápice, hasta que Arturo, un discípulo de Merlín, consiguió arrancarla. Para asombro de todos, lo hizo con suavidad y destreza. Entonces Merlín les explicó que Arturo era hijo de Uther Pendragon, que había sido educado por Sir Héctor lejos de la corte y que por lo tanto era el legítimo heredero al trono. Investigadores contemporáneos, después de estudiar innumerables textos sobre el rey Arturo, han llegado a la conclusión de que los hechos narrados en los libros eran ficticios. Pero quedaba una cuestión más. ¿Había existido alguna vez ese hombre? Según una versión, las historias sobre el legendario rey podían haberse inspirado en un valiente jefe celta llamado Arturo, quien en el siglo V comandaba a los grupos que combatían la invasión de los sajones. Tales historias aparecían en numerosas crónicas de los siglos VI al IX, pero en siglos posteriores aparecieron nuevas referencias a más aventuras fantásticas del legendario rey. En su libro Historia de los Reyes de Britania, escrito en el siglo X, Godofredo de Monmouth describe a Arturo como un valiente guerrero, autor de fabulosas proezas. Arturo llegó a ser rey de Britania y vivió en el reino de Camelot. Fue un gobernante bueno y justo, y reunió en su corte a los valientes y nobles caballeros Lanzarote, Gawain y Percival. Con su ayuda derrotó a los anglosajones y ayudó al rey de Escocia a combatir a los irlandeses. En agradecimiento, el rey escocés le entregó como esposa a su bella hija Ginebra. Merlín, el gran mago, le hizo un regalo a Arturo: una mesa magnífica. Solo tenían derecho a sentarse alrededor de esa mesa los caballeros cuyo nombre apareciese en ella. Y en dicha mesa no había ningún lugar preferente, ya que era redonda. A finales del siglo XII aparecen descripciones sobre los protagonistas principales de las leyendas artúricas: el rey Arturo, hombre generoso y justo; la reina Ginebra, hermosa y amable; Sir Lanzarote del Lago, joven enamorado de la reina; Sir Kay, impulsivo y envidioso; Sir Gawain, leal y temible guerrero. En Francia surge un nuevo género novelesco: los libros de caballería. En él se narran las hazañas, hechos fabulosos y lances amorosos de los caballeros andantes. La literatura caballeresca goza de gran popularidad durante 3 siglos y acaba con la publicación del libro de Thomas Malory, La muerte de Arturo. La muerte del legendario rey significa la desaparición de las novelas de caballería y la crisis de los nobles ideales que defendía. El rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda se hicieron famosos por sus innumerables hazañas. Sometían a gigantes terroríficos y a magos despiadados y salvaban a hermosas princesas de las garras de dragones descomunales. Pero su principal objetivo era la búsqueda del Santo Grial, cáliz utilizado por Jesucristo durante la Última Cena y en el que se recogió su sangre durante la crucifixión. Según la leyenda, el Santo Grial poseía propiedades milagrosas como la de resucitar a los muertos y proporcionar inmortalidad. Pasó el tiempo. La hermosa leyenda del rey Arturo inspiró a innumerables escritores: Wordsworth y Coleridge, Tennyson y Swinburne, Twain y Goethe. Son casi incontables.
En el siglo XX, Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda eran tan conocidos como los Cuatro de Liverpool, Elvis Presley o el comandante Che Guevara. Los nobles héroes artúricos viajaron a numerosas novelas fantásticas, musicales, dibujos animados y largometrajes. Los estudiosos nunca han llegado a una opinión unánime sobre la existencia de una persona real que haya inspirado la figura del legendario rey. Pero aunque el rey Arturo no haya existido, hubo que inventarlo porque necesitamos creer en ideales nobles, buenos y justos. Los problemas se cernían sobre el rey. En una batalla, Arturo es mortalmente herido por Mordred, hijo de la malvada hada Morgana. Sus leales compañeros de armas depositaron al rey moribundo en una barca. «No lloréis», dijo el rey a los desconsolados caballeros. «Regresaré cuando Britania me necesite». La barca se deslizó lentamente adentrándose en la bruma blanquecina para llevar al rey a la isla de Avalon, feudo de las hadas. Pero un extraño y sordo lamento desconsolado resonó por las aguas hasta que una última nota lastimera se extinguió en la distancia, convertida en un lejano susurro. Canal Enciclopedia. Fue el zar ruso más extraordinario y misterioso de todos los tiempos. Algunos historiadores le consideran una persona progresista y muy rara para el siglo XVI, aunque algunos también pensaban que estaba loco. Considerando la dualidad de la personalidad de Iván el Terrible, se dice que había dos Ivanes, el primero el glorificado por Dios, y el segundo, un tirano y un déspota. El futuro gran zar del Imperio ruso, Iván IV, heredó el trono con tan solo 3 años. No tenía apenas 8 años cuando su madre fue asesinada. Eso desató la rabia y la crueldad de Iván hacia los boyardos. Según los cronistas, cuando Iván tenía unos 12 años, comenzó a derramar la sangre de animales mansos e inocentes, lanzándolos desde torres de gran altura. La forma en que creció auguraba el desastre. A pesar de las carencias educacionales de su infancia, Iván quería aprender. Estudió los textos bíblicos y las páginas de crónicas que hablaban del origen del poder divino de los zares. A la edad de 17 años, el gran príncipe de Moscú anunció su intención de asumir el título de zar para igualarse a la categoría de otros reinos europeos. El 17 de enero del año 1547 tuvo lugar la solemne coronación del zar en la catedral de Dormition, en el Kremlin de Moscú. Un mes más tarde, el zar contrajo matrimonio. Se casó con Anastasia Romanov, notable por su devoción, su intelecto y su capacidad para apaciguar el temperamento del soberano. Gracias al apoyo de sus devotos, Iván pidió el Stoglaf, libro en forma de actas. Después, en el año 1549, realizó la primera Semsky Sobor, una reunión de los representantes de los principados rusos. Iván IV realizó una revisión del Código Legal y en el año 1551 convocó un concilio para crear una iglesia afín a sus propósitos. Después estableció vínculos comerciales con Inglaterra. Intentando extender su imperio, participó en las campañas de Kazán. Según los cronistas, tras su primera derrota, el zar volvió a Moscú apenado, porque Dios no le había permitido vencer en su primera campaña. Pero en el tercer intento, Iván consiguió conquistar Kazán, y habiéndose asegurado las fronteras del este del estado de Rusia, Iván se ganó el sobrenombre de El Terrible, sobre todo por parte de los partidarios de diferentes credos y enemigos de Rusia. Un contemporáneo escribió: «Un zar tiene que infundir terror. Un reinado sin terror
es como un caballo sin bridas. El año 1552 fue el mejor año del reinado de Iván. Si hubiera muerto tras la brillante victoria en Kazán y tras las mejoras del Estado debido a las reformas, las memorias de este complicado y ambiguo personaje habrían sido muy diferentes. Pero Iván IV reinó durante 32 años más y consiguió eclipsar sus mejores años de reinado con sus innumerables atrocidades. El período más oscuro del zar de 23 años de edad comenzó con una enfermedad muy grave, pero las heridas espirituales que fueron causadas por la traición de las personas en las que él confiaba eran más dañinas que el malestar físico. La gente más cercana a Iván el Terrible rechazó jurar lealtad al sucesor del antiguo zar de Rusia. Hay rumores que apuntan a que el terrible comportamiento del zar, que dio paso a infinidad de acontecimientos en Rusia, comenzaron por la traición de los boyardos. Tras sentirse decepcionado por sus asociados, Iván veía la traición por todas partes. «Hay un temor en mi alma que hace temblar mis huesos». Pero el golpe más duro para el soberano fue la muerte de su esposa Anastasia en el año 1560. Algunos historiadores opinan que su segundo matrimonio con María, una mujer con terrible temperamento y crueldad desmesurada, despertó la ira y la desconfianza del corazón de Iván. Las acciones de Iván el Terrible comenzaron a convertirse en insospechadas para quienes le rodeaban. Es difícil para los historiadores encontrar una lógica a todas las acciones del zar, pero tras esa mente perturbada, es cierto que encontraron perfeccionismo en alguno de sus trabajos. En diciembre, Iván IV abdicó del trono de una manera inesperada. Volvió de nuevo en febrero del año 1565 tras alcanzar un acuerdo con los boyardos para la aprobación de la oprichnina, una manera algo peculiar de gobernar un estado. Probablemente esos 2 últimos meses fueron mentalmente devastadores para Iván el Terrible. A su vuelta había cambiado tanto que resultaba difícil reconocerle. Su mirada solo transmitía ansiedad y había perdido casi todo el pelo de la cabeza y de la barba. En el año 1570 devastó el pueblo de Novgorod en tan solo 6 semanas. Y en el año 1578, tras finalizar la guerra, puso fin a las ejecuciones. Ordenó realizar una lista de los fallecidos y envió dinero a los monasterios para rezar por sus almas. Pero los arrepentimientos del zar desaparecían en cuanto se presentaban sus ataques de ira. El 9 de noviembre del año 1581, en uno de estos ataques, asesinó a su hijo el mayor, el zarevich Iván. La muerte de su hijo empeoró aún más su estado mental, y también su salud comenzó a empeorar. Con tan solo 54 años, Iván parecía un decrépito, sus piernas ya no le respondían, y el 17 de marzo del año 1584 murió mientras jugaba una partida de ajedrez. Iván IV no ha pasado a la historia tan solo como el zar más despiadado. Era uno de los hombres mejor educados de su época y compuso los versos de una misa para la celebración de la Virgen de Vladimir.